Buenas tardes, mi equipo está conformado por Andrea Salinas, Camila Palacios y quien les habla, Viviana Sanabria. El tema que escogimos para el discurso grupal se llama el derecho a la educación en situaciones de conflicto armado. El conflicto armado es una de las relaciones principales, unas afectaciones principales en el país, ya que se ha generado desplazamientos forzados, muertes, pérdidas de algunos derechos de las personas, entre ellos y uno de los más importantes, el derecho a la educación, puesto que esta violencia genera daños estructurales y la destrucción total de las escuelas y de los sistemas educativos. Esto genera pérdidas de lesiones, traumas psicológicos y sociales entre los estudiantes y los profesores, por lo que causa la deserción educativa y la obstaculización al proceso del aprendizaje de los niños, las niñas y de los jóvenes. Buenas tardes. Adicionalmente, lo que decía mi compañera Viviana, la doctora Joana Ospina, que es la persona que hizo una tesis investigativa frente al documento que nos hemos estado basando para hacer este discurso, que se llama El derecho a la educación en situación de conflicto armado. Ella dentro de esto nos cuenta que nos da como unos porcentajes en donde pone como en comparación lo que las posibilidades de terminar la educación que tiene un niño de escasos recursos, es decir, en pobreza, y sumándole que vive el conflicto armado, que tiene un 65% de lograr terminar su educación. Y por otro lado nos pone a los niños que viven pobreza, pero pues no viven en conflicto armado, tienen un 86% de posibilidad para terminar su educación. El derecho a la educación, como lo decían anteriormente mis compañeras, se ve afectado porque las estructuras de las instituciones educativas resultan seriamente dañadas. Después de terminar estos conflictos, los países generalmente no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder hacer estas reparaciones. Por lo tanto, dura mucho tiempo también dañadas y no hay sitios donde se puedan continuar los estudios. Adicionalmente, algo que queremos recalcar mucho en este discurso son los sujetos, niños y jóvenes, y pues también incluyendo a los adultos, sobre que tienen o presentan algún tipo de discapacidad y están en este marco del conflicto armado. Ellos también se ven de pronto un poco más afectados que los otros chicos, ya que ellos no tienen como su apoyo como un docente o alguien que pueda ayudar a manejar su discapacidad dentro de este marco. Ellos también se les ve la negación a la educación. Y pues vamos a retomar, vamos a ver a continuación un video donde explica un poco sobre este conflicto. En Colombia existen más de 5,5 millones de personas desplazadas de sus territorios a causa del conflicto interno. El 48% de esa población desplazada son niños, niñas y jóvenes que siguen viviendo en zonas donde el conflicto continúa. Son niños, niñas y jóvenes desplazados entre los 6 y los 26 años de edad. En varias regiones del país, más del 30% de la población desescolarizada son niños, niñas y jóvenes desplazados. Muchos pierden el interés en la educación y no creen que retomar las clases sea importante para su futuro. Además, muchos maestros se ven obligados a desplazarse por amenazas o extorsiones y tampoco hay suficientes docentes calificados. No existen centros educativos adecuados. En algunas zonas del país, el 40% de estos niños, niñas y jóvenes ya tienen hijos. Son niños, niñas y jóvenes que deben trabajar para satisfacer sus necesidades básicas y así apoyar económicamente a sus familias. Para ellos, no es posible estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y la escuela no enseña a trabajar.
La educación no tiene en cuenta el contexto y la cultura en la que viven. ¿Qué consecuencias puede tener para un país si los niños, las niñas y los jóvenes desplazados en contextos de conflicto armado no asisten a la escuela? Que sean reclutados forzosamente para el conflicto. Sin oportunidades, los grupos armados se convierten en una opción. Buscando satisfacer sus necesidades básicas, se involucran en actividades ilícitas. Estos niños, niñas y jóvenes desprotegidos terminan siendo víctimas de minas antipersona o artefactos explosivos abandonados. Estos niños, niñas y jóvenes también pueden ser víctimas de violencia sexual o en muchos casos se convierten en víctimas mortales. Estas consecuencias perpetúan la violación de derechos, perpetúan la pobreza, la violencia y el conflicto. La educación aleja a niños, niñas y jóvenes del conflicto armado. La educación le brinda a los niños, niñas y jóvenes oportunidades de vida. Además, la educación ajustada al contexto en el que viven les brinda a las niñas, niños y jóvenes herramientas para la construcción de la paz. La educación genera un ambiente protector para los estudiantes en zonas de conflicto. Le da posibilidades reales a estas nuevas generaciones. Les brinda esperanza y un proyecto de vida concreto. Bueno, el bachillerato pacicultor a mí me enseñó de que en realidad los sueños se cumplen y de que que vale la pena luchar por sus sueños. Bueno, después de ver este corto video, podemos observar lo que va a raíz de este conflicto armado. Entonces, para darle una finalidad a esto, queremos dar nuestra opinión personal dentro de este discurso. Para mí, las organizaciones encargadas de proteger los derechos tanto de los niños como los de los jóvenes deberían intervenir seriamente en estos casos, ya que los niños muchas veces no pueden terminar sus estudios por las razones anteriormente mencionadas y porque también son reclutados. Y ya sea que cuando se los llevan no pueden seguir sus estudios, obviamente, o cuando van a reintegrarse a la vida, pues a la sociedad, no, o sea, son como rechazados. Entonces ya no pueden continuar ya por situaciones económicas, porque los excluyen o porque ya necesitan es trabajar. Entonces siento que las organizaciones internacionales también deberían intervenir en estos casos. Bueno, en mi opinión, yo considero que el Estado colombiano debe dar una intervención a las personas afectadas de estos conflictos y en general, no solo pues a los niños que no están recibiendo la educación necesaria, sino a las familias en general, porque pues no solo hay muertes ni asesinatos, sino también les quitan las tierras a ellos y es por eso que ellos se tienen que venir a la ciudad como desplazados y el gobierno como tal no está dando las ayudas necesarias a estas personas y a los niños para que continúen sus estudios. Entonces, pienso que los derechos de las personas es fundamental y como lo dijo mi compañera, las organizaciones tienen que hacer
todo lo que sea necesario para recuperar esos derechos a las personas y recuperarles sus tierras, su educación y darle también los privilegios necesarios a los maestros que también han sido víctimas de este conflicto y pues más que todo dar como una vigilancia también a las zonas rurales porque son los mayores afectados por la guerrilla, como lo son las FARC, el ELN, las BACRIM, entre otras. Entonces dar como más vigilancia de estos y más protección a las personas. Igual que mis compañeras, comparto la idea de que hay muchas entidades a las que deben intervenir frente a esta situación, ya que volviendo un poco atrás, se había planteado un proceso de paz que actualmente en este 2019 está un poco estancado. Pienso que sí se deben de tomar varias medidas ya que se están afectando, como lo decía mi compañera Viviana, no solamente lo escolar, los maestros, también por parte de la agricultura. Se ven muchas partes de donde se ve este conflicto armado muy afectadas por lo mismo conflicto armado, perdón. Considero que debe haber también un apoyo para esas personas que salen desplazadas de allí, en el momento que no se ha podido realizar nada frente a este conflicto que se presenta en Colombia. Debe haber un apoyo que los cubra o les ayude cuando ellos lleguen por lo general siempre tienden a llegar más a la ciudad, es decir, en Bogotá, donde ellos llegan a retomar de cero, donde a veces están en la calle, les toca ir a lugares pesados, que es como la zona de Santa Fe, en el centro, y deben de pasar muchas necesidades, incluso peores a las que viven allí. Entonces considero que deben haber quizás un recurso económico para estas personas también. Yo quiero aportar algo y es que en algunas conversaciones con algunos profesores nos cuentan que en las zonas rurales es donde más hay personas con discapacidad, entonces el gobierno también debe pues darle la protección a las personas con discapacidad y darles el aporte necesario, o sea, es decir, todo lo que ellos necesitan, no solo a las personas con discapacidad, sino en general, porque pues es donde más habitan personas con discapacidad. Y para terminar, me gustaría resaltar un estudio realizado por TINEL, que demuestra que un adecuado acceso a la educación primaria podría reducir hasta en un 50% la probabilidad de que ocurra una guerra civil. Con la educación secundaria se podría reducir en 2/3 una guerra civil si se escolarizara aunque sea un 80% de la población masculina. Esto nos demuestra pues, lo importante que es que todos accedan a la educación. Entonces, no necesariamente cuando ya se está dentro del conflicto es que se debe intervenir, sino aún así antes se debe generar una buena educación para todos para poder prevenir estos conflictos armados. En dado caso, en lo personal considero que si ya en las ciudades como tal ingresan personas víctimas del conflicto armado, esto no genere un rechazo con las demás personas, es decir, entró una persona, un niño o una niña con discapacidad y que adicionalmente tiene ha pasado por el conflicto armado, esto no genere no genere una discriminación por parte de los demás compañeros, sino que se haga como un proceso de concientizar a los estudiantes para que se den cuenta la situación que vive la otra persona y asimismo dar la intervención para que el ambiente sea mejor para ellos y no sea ni juzgado, ni señalado, ni discriminado. Bueno, este fue nuestro discurso frente a la educación en el contexto del conflicto armado. A continuación vamos a ver unas imágenes que fueron encontradas en sitios web
que pueden de pronto, a veces las imágenes hablan un poco más, entonces las podemos observar. Gracias. Gracias. Gracias.